Malena, te juro que la Panamericana hoy era un estacionamiento a cielo abierto. Casi no llego para el arranque del programa. Pero estás acá, Ariel, baja un cambio. Respira. Yo casi me quedo pegada al asiento en el subte de... No se puede creer el calor y la humedad que hace ahí abajo, es inhumano. Es que encima Belgrano es tierra de nadie para estacionar. Di 10 vueltas por Cabildo hasta que encontré un hueco que seguramente mañana sea una multa, pero bueno, acá estamos. Ya estamos en el estudio, eso es lo que importa. Martes 17 de febrero, son las 8 de la noche y afuera es una sauna, pero acá adentro el clima se va a poner bastante más pesado con lo que tenemos para hoy. El lado oscuro de San la Muerte. Un tema para terminar el día con la mandíbula apretada, definitivamente. El santito. El abuelo. El señor de la escala. Me da una cosa en el pecho solo de pensar en la carga que tiene esa imagen, Ariel. Es mucho más que un simple amuleto de madera. Para mí es el resultado lógico de un sincretismo violento en el siglo XVIII, Malena. Los guaraníes y los jesuitas mezclando la danza macabra europea con sus propias creencias después de que los expulsaran en el 1767. Sociología pura y dura. Siempre querés explicar el misterio con etiquetas de manual, pero hay cosas que no cierran. Esa idea de que el monje se quedó de pie en la celda, siendo puro hueso, y mató al carcelero con solo señalarlo con su dedo esquelético, eso trasciende lo social. Es una leyenda potente, no te lo niego, tiene todos los condimentos para asustar. Pero fíjate que las tallas más buscadas, las que dicen que tienen poder real, las hacen con falanges de niños fallecidos o plomo de balas. Es una construcción del miedo para generar un escudo psicológico en entornos donde la ley no llega. No es solo para sobrevivir, Ariel. Es un pacto de sangre. Lo que la gente no entiende es que con San la Muerte no se pide como un santo de altar de iglesia, se negocia. Y ella es la más justa de todas, pero también la más cobradora. Si no cumplís con el whisky, el tabaco o la vela roja, ella viene y se cobra con lo que más te duele. Eso es lo que dicen para mantener el orden en ciertos círculos marginales. El sesgo de confirmación hace el resto del trabajo. Si te pasa algo malo, es porque no cumpliste. Si te salvas de un tiroteo, es porque el santito te cubrió con su capa. Es una lógica circular perfecta. O quizás ese frío que sienten los que tienen un altar descuidado es el aviso de que estamos frente a una entidad moral, una fuerza elemental que no entiende de razones humanas ni de lógica de San Fernando. Bueno, vamos a ver si esa moralidad resiste un análisis un poco más clínico hoy. Porque detrás de la guadaña hay mucha tela para cortar. Mira Malena, lo que más me impresiona de este dossier no es la fe en sí, sino el nivel de compromiso físico que llega a tener el devoto. Hablamos de tallas de 3 a 15 centímetros que la gente se llega a insertar debajo de la piel. El famoso encamisado. ¿Podés creer que hay cirujanos en el litoral que juran que el bisturí no entra en esos pacientes cuando tienen una emergencia? Es que no es un amuleto de la suerte, Ariel, por eso te digo que hay algo más. Es una extensión del cuerpo, es invitar a la entidad a que viva en tus propios huesos. Por eso buscan que las tallas sean de hueso humano, preferentemente falanges de chicos o de gente que murió de forma violenta. Hay una transmutación de la materia ahí, no es solo sugestión de un tipo que no tiene nada que perder. Para mí es una forma de autolesión ritualizada con un fin psicológico muy claro. Si vos crees que tenés un escudo de plomo fundido de una bala que ya mató a alguien, vas a ir al frente con una adrenalina que te hace parecer invulnerable ante los demás. Pero fíjate el origen, mediados del siglo XVIII, expulsan a los jesuitas y queda un vacío espiritual total. Los guaraníes agarran la iconografía de la parca europea y la mezclan con el payé. Es un mecanismo de defensa sociológico ante el abandono absoluto de la corona y de la iglesia. Pero el abandono no explica la leyenda del monje, Ariel. Esa figura que se queda de pie, seca, reducida a piel y huesos, esperando semanas en una celda a que abran la puerta para matar al carcelero con solo señalarlo con un dedo esquelético. ¿Eso es justicia poética o es algo que se manifestó de verdad en ese momento de desesperación? ¿Cómo explicás que en un lugar con casi 40 grados de térmica, como hace hoy acá afuera en Belgrano, de repente al lado de un altar de San la Muerte la temperatura baje 10 grados de golpe? El famoso zumbido, Ariel, ese sonido de algo que no es humano y que te eriza la piel.
El zumbido puede ser un efecto de infrasonido ambiental o simplemente la reacción de tu cuerpo ante un ambiente cargado de olor a tabaco rancio, humedad de sótano y flores marchitas. Lo que a mí me interesa es esa etiqueta de santo cobrador que le pusieron. Eso de que si no cumplís con el whisky, los cigarros o la vela roja, la entidad se cobra con la vida de un ser querido o la tuya propia. Es una estructura de control basada en el miedo, muy efectiva para mantener el orden en círculos donde la ley tradicional no entra. Es que es amoral, Ariel. El santito no es malo, es justo pero de una manera que nosotros no entendemos. Es como una ley física, como la gravedad. Si tirás una piedra hacia arriba, va a caer. Si invocás a la muerte para pedirle un favor y después te haces el distraído con la ofrenda, el equilibrio se tiene que restablecer de alguna forma. Me genera una angustia tremenda pensar en esa gente que termina sola, en habitaciones oscuras, escuchando el golpe seco de la madera contra el piso a la madrugada, como si alguien estuviera caminando con una guadaña. Jajaja, sos muy descriptiva para este calor, Malena. Pero pensá que muchas de esas tallas de hueso humano, cuando la policía las incauta y las analiza la científica, resultan ser hueso de vaca o resina envejecida con té o café. Hay todo un mercado de la fe que vive de estafar a la gente que busca ese poder real. El verdadero lado oscuro quizás no sea la entidad, sino el tipo que te vende un pedazo de costilla de asado como si fuera la falange de un santo para que te sientas un superhombre. Y sin embargo, el efecto en el que lo porta es real, Ariel. La persona cambia, la mirada se le vuelve más pesada, se aísla. Hay algo que se les pega a la piel y que no sale con agua y jabón. No podés decirme que el olor a descomposición que aparece de la nada en una casa y después desaparece sin dejar rastro es solo un sesgo de confirmación de un delincuente. Hay una presencia que se queda a cenar y no piensa irse. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese aislamiento y en esa oscuridad. Vamos a ver si son tulpas, egregores alimentados por siglos de miedo, o simplemente una respuesta de la psique humana ante la marginalidad. Pero prepárate, porque el caso del penal de Corrientes donde las imágenes se movían solas tiene datos que incluso a mí me cuesta procesar con lógica. Mira Malena, para que entiendas por qué soy tan cabeza dura con buscarle la vuelta lógica a esto, te voy a contar lo que pasó en el penal de Corrientes a fines de los 90. Es el caso que siempre citan los que estudian el fenómeno desde la antropología criminal. Esa historia es pesadísima, Ariel, la del pabellón de máxima seguridad, no. Exacto. Era pleno febrero, un calor de esos que te pegan la ropa al cuerpo, muy parecido al que sufriste vos recién en el subte pero multiplicado por el encierro y el olor a hacinamiento de una cárcel vieja. Los guardias empezaron a reportar que el ambiente estaba rancio, pero no por la falta de higiene, sino por un silencio que les zumbaba en los oídos. Ese zumbido que vos mencionaste antes. El sonido del vacío, Ariel. Es cuando la energía está tan estancada que el cerebro no sabe cómo procesarla. Bueno, para los peritos era simplemente estrés térmico y falta de circulación de aire. La cuestión es que en una requisa sorpresa en la celda de un tipo al que apodaban el Carancho, encuentran un altar improvisado. No era madera, Malena. Era una talla de unos 12 centímetros hecha con una falange humana y la guadaña era de plomo fundido de un proyectil. Tenía hasta restos de pelo pegados en la parte del cráneo. ¡Qué horror! Eso es un objeto cargado con una intención de daño directo. No es una artesanía, es un pararrayos de negatividad. El Carancho se volvió loco cuando se la sacaron. Gritaba que si el abuelo no volvía a su celda antes de la medianoche, la luz se iba a apagar para todos. El sargento a cargo, un tipo de campo, escéptico como yo pero con un poco más de calle, se llevó la figura a la oficina de guardia y la apoyó sobre un escritorio metálico. Se dio vuelta para prender un ventilador y escuchó un golpe seco. Un clac, como si alguien hubiera golpeado el metal con un anillo. ¿Y qué vio cuando se dio vuelta? La estatuilla, que estaba en el centro del escritorio, ahora estaba en el borde, mirando hacia la puerta. El tipo pensó que la vibración del ventilador la había desplazado, la acomodó de nuevo y se puso a escribir el informe. A los 5 minutos, siente que la temperatura de la oficina baja de golpe. Dice que el aire se volvió tan frío que le salía vapor de la boca en medio de los 40 grados de Corrientes. Eso es una manifestación termodinámica clásica de una entidad absorbiendo energía del ambiente. No me digas que el sargento siguió pensando en el ventilador. Jajaja, no, ahí ya empezó a transpirar frío. Me contó un colega que estuvo en el hospital donde después atendieron a este hombre que, cuando el guardia levantó la vista del acta, la talla de hueso ya no estaba sobre el escritorio. Estaba en el piso, parada, justo al lado de su borceguí izquierdo. Y la guadaña de plomo, que supuestamente es un metal rígido, estaba doblada como si alguien la hubiera retorcido con la mano, apuntando directamente a su tobillo.
Lo estaba marcando, Ariel. San la muerte no permite que lo traten como una evidencia policial. Es un santo cobrador y ahí el guardia ya le estaba debiendo el respeto. Yo lo veo como un caso de psicosis colectiva alimentada por el folclore. El tipo estaba solo, cansado, en un ambiente hostil. El cerebro te juega pasadas horribles bajo presión. Pero lo que no puedo explicar con física de secundaria es lo que pasó después. El sargento salió corriendo de la oficina, dejó la puerta bajo llave y cuando volvieron con otros 3 guardias armados, la oficina estaba bajo un olor a flores marchitas y tabaco que no se iba con nada. El olor a la presencia. ¿Y la estatuilla? Estaba en el mismo lugar, pero partida al medio. No rota por un golpe, sino rebanada con un corte tan limpio que parecía hecho por un láser. El carancho, desde su celda a 50 metros de distancia, empezó a reírse y dijo que ya era tarde, que el abuelo ya había salido a caminar. Esa misma noche, el sargento tuvo un accidente volviendo a su casa. Chocó contra un poste de luz en una calle desierta. ¿Sabes que le amputaron por la infección que agarró en el acto? El tobillo izquierdo, Ariel. Donde la guadaña lo había señalado. Exacto. Es un dato clínico que figura en la historia del hospital. Yo te digo que es una coincidencia espantosa potenciada por el sesgo de confirmación, pero te juro que cuando leí el acta original y vi las fotos de la talla rebanada, me costó un poco subirme al auto para venir a Belgrano hoy. Es que no hay coincidencia cuando el patrón es tan exacto. Esa entidad de umbral no perdona el atrevimiento. Ese sargento tuvo suerte de que solo se cobrara una parte y no el total de la deuda. Bueno, para mí el verdadero peligro es la sugestión. El tipo estaba tan convencido de que algo malo le iba a pasar que terminó provocando el accidente por puro pánico. Pero bueno, esa es la diferencia entre nosotros, Malena. Vos ves un pacto de sangre y yo veo una falla en el sistema nervioso central bajo un clima de mierda. El clima de mierda es el escenario perfecto para que lo invisible se vuelva visible, Ariel. Y lo que pasó en ese penal fue solo el aviso. El lado oscuro no es la muerte en sí, sino lo que los hombres hacen para intentar controlarla con un pedazo de hueso. Puede ser, pero lo que sigue en el dossier es todavía más terrenal y a la vez más turbio, porque entra la medicina en juego y ahí es donde mi escepticismo empieza a tartamudear un poco. Como te decía, lo que me vuela la cabeza como camillero es el tema de los encamisados. Escucha este testimonio que rescató Valdemar de un cirujano de Goya, año 2014. El tipo se llama Dr. Espinosa y esto es parte del acta que dejó escrita antes de renunciar. Paciente masculino de 22 años, ingresa por herida de arma de fuego en zona abdominal. Estado crítico. Al momento de realizar la incisión inicial para la parotomía de urgencia, el bisturí número 24 se quiebra al contacto con la epidermis en la zona del pectoral izquierdo. Intentamos en un segundo punto y la hoja se dobla como si estuviéramos presionando contra una placa de teflón o Kevlar. No hay marcas externas, solo una pequeña protuberancia del tamaño de una falange bajo la piel. El paciente, aún consciente pero en shock, murmura que no perdamos el tiempo, que el abuelo no va a dejar que lo abran hasta que él decida irse. Tuvimos que usar una sierra de Higley para hueso para poder entrar 1 centímetro al costado de la marca. Recién ahí, cuando logramos retirar una pequeña talla de San la Muerte hecha en plomo y hueso humano que estaba encapsulada en el tejido, la piel recuperó su elasticidad normal y el sangrado, que era mínimo hasta ese momento, se volvió torrencial. El paciente falleció a los 2 minutos de que le sacaran el santito. Lo soltó, Ariel. Es lo que te vengo diciendo desde que empezamos. El santito lo mantuvo armado, lo mantuvo en este plano a pesar de tener un agujero en la panza, hasta que alguien profanó ese encamisado. El abuelo decidió que el trato se había roto en el momento que ese metal extraño entró en contacto con su imagen. Es una interpretación muy densa, Malena. Pero pensalo desde la medicina clínica. Ese pibe tenía un objeto extraño en el pecho hace años. El cuerpo genera una fibrosis, una cápsula de colágeno y calcio tan dura que parece un blindaje. Es una respuesta defensiva del organismo, nada más. Cuando sacas ese cuerpo extraño de un tirón, rompes la estructura que quizás estaba comprimiendo una arteria por pura presión mecánica y el tipo se te vacía ahí mismo. No hay magia, hay presión hidrostática y colágeno. ¿Y el bisturí que se quiebra? ¿Y el paciente que sabe exactamente por qué no lo pueden cortar? No es solo biología, Ariel, es una entrega total de la voluntad. El pibe le dio su cuerpo al santo para que fuera su armadura. Lo que me mata es lo que dice Espinosa al final del reporte sobre el olor a tabaco y ese líquido aceitoso que empezó a brotar de la estatuilla cuando la dejaron en la batea de acero. Eso no es colágeno ni presión hidrostática. Eso es lo más bizarro, te lo reconozco.
Dice que la batea de acero inoxidable quedó manchada de un color rojizo oscuro y que el aroma a cigarro rancio inundó el quirófano en segundos. Pero de vuelta, estamos en un hospital público donde el olor a tabaco se te pega en las paredes. El cerebro del médico, bajo el trauma de ver a un pibe morir así, proyecta sensaciones para darle sentido a lo imposible. Es un mecanismo de defensa mental. Siempre tenés una salida racional para todo, che. Pero el miedo de ese cirujano fue real, tanto que dejó la carrera después de ese episodio. Él sintió que no estaba operando a un hombre, sino que estaba interviniendo en un pacto que lo superaba por completo. Esa sensación de que hay una entidad amoral que no entiende de medicina ni de ética humana. El santito no cura, el santito sostiene la vida por un precio. El miedo es la herramienta más poderosa de este culto, Malena. Es lo que lo mantiene vivo desde el siglo XVIII. Esa idea de que el santo es un cobrador implacable. Pero fíjate que el dossier también menciona que muchas de estas tallas son de resina barata envejecida con té o café. O sea, el tipo se cree invulnerable por un pedazo de plástico y esa misma convicción es la que lo hace aguantar el dolor o la pérdida de sangre hasta límites inhumanos. Es el efecto placebo llevado al extremo del fanatismo criminal. No podés llamar efecto placebo a que una sierra para huesos sea lo único que pueda penetrar la piel de un pecho que debería ser blando. Ahí la física se rompió frente a los ojos de un profesional. Y se rompió porque San la Muerte es un habitante del umbral. Él decide cuando se cruza la puerta, no un cirujano con un bisturí de acero. Lo que me genera una angustia total es pensar en ese aislamiento que mencionaba Valdemar. El devoto termina solo, rodeado de ese zumbido y ese frío, porque el pacto se va comiendo toda su vida social. Es que el costo de ser un invulnerable es que nadie se te quiere acercar, ni siquiera los vivos. Te volvés una parca caminante. Pero bueno, pasemos a lo que realmente me inquieta de todo esto, que es la parte de los fenómenos poltergeist en las casas con altares descuidados. Porque ahí es donde la psicología ya no me alcanza para explicar por qué se pudre la comida en 10 minutos o por qué la temperatura baja 10 grados sin que haya una corriente de aire. Es la sed del santo, Ariel. Si no le das el whisky, si no le prendés la vela roja para los pedidos urgentes, él empieza a chupar la energía de lo que tiene cerca. El frío es eso. Es la ausencia de vida porque la entidad está reclamando su pago. Es una justicia transmutada, como dice el dossier. Si pediste muerte para otro, no esperes que tu casa sea un jardín de rosas. Jajaja, sos tremenda para las metáforas. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los registros de los peritos en esos casos, porque hay un informe de una casa en San Fernando, cerca de donde vivo yo, que me dejó pensando bastante antes de arrancar el auto para venir. Escúchame Malena, lo de San Fernando no fue una leyenda urbana que leí en un foro de trasnochados mientras esperaba que bajara el tránsito. Esto me tocó de cerca, literalmente a 10 cuadras de casa, en un PH que parecía abandonado pero tenía la luz prendida a las 24 horas del día. Es el caso del viejo que decían que no salía nunca a la calle y que los vecinos le tenían pánico. El mismo. Entramos con la ambulancia del San Pablo por un llamado de la policía. Los vecinos se quejaban por el olor, pero no era el típico olor de un óbito de varios días. Yo ya estoy curado de espanto con el tema de los aromas en este laburo, Malena, pero esto era distinto. No era solo carne descompuesta. Era algo dulce, empalagoso, como flores que se están pudriendo en un jarrón con agua estancada hace un mes, mezclado con un tabaco tan fuerte que te hacía arder los ojos apenas cruzabas el umbral. El perfume de la presencia, Ariel. Ella avisa cuando se instala definitivamente en una casa. No es solo materia orgánica, es el rastro del paso de la entidad. Entramos con los barbijos puestos. La temperatura afuera era un infierno, igual que hoy en Belgrano, pero adentro te juro por lo más sagrado que se me marcó la piel del frío. El termostato de la heladera estaba al máximo y sin embargo la cocina se sentía como una cámara frigorífica. Buscamos al tipo por toda la casa y lo encontramos en la habitación del fondo. Estaba sentado frente a un altar que ocupaba toda una pared, de punta a punta. Velas rojas consumidas por todos lados, botellas de whisky importado vacías y una montaña de cigarros a medio fumar que todavía humeaban, aunque no había nadie vivo ahí adentro. ¿Y él? ¿Cómo estaba el cuerpo, Ariel? Estaba seco, Malena. Esa es la palabra médica que usó el doctor que venía conmigo. No estaba en estado de putrefacción normal. Parecía una de esas momias que encuentran en el desierto, pero esto era San Fernando en pleno verano con 80% de humedad. Estaba sentado en su silla, con los ojos abiertos, mirando fijo a una talla de San la Muerte que estaba en el centro del altar. Esa estatuilla era distinta a todas las que vi en los allanamientos. Tenía un brillo amarillento, poroso, casi orgánico. Hueso humano de verdad.
Seguramente una falange de alguien que tuvo una muerte violenta para que la carga sea más pesada. Eso es lo que confirmó después la pericia de la científica. Pero lo inquietante no fue solo la momificación espontánea del tipo. Fue el hallazgo bajo la mesa del altar. Había un cuaderno, un diario de almacenero, donde el tipo anotaba los pagos. Día por día, desde hacía 10 años. Pedidos de dinero, pedidos de enfermedad para otros, pedidos de protección. Y la última entrada, la del martes anterior a que lo encontráramos, decía textualmente: ya no tengo nada más para darle, así que le ofrecí mi tiempo. Ay, Ariel, ofreció su propia vida para cerrar el círculo. El santito es justo, pero es un cobrador implacable. Si no tenés con qué pagar el whisky o las velas, él viene a buscar el motor de todo. Lo que me quitó el sueño esa noche no fue el muerto, Malena. Fue que cuando movimos el cuerpo para ponerlo en la camilla, el famoso zumbido del que habla el dossier se volvió un grito metálico. Como si estuviéramos arrastrando una cadena pesada por un piso de cemento, pero no había nada en el suelo. Y la estatuilla, cuando el médico la agarró para meterla en la bolsa de evidencias porque era material biológico, pegó un grito y la soltó. Dijo que estaba hirviendo. Le dejó una marca de quemadura real en la palma de la mano con la forma perfecta de la guadaña. No era calor físico, Ariel. Era la energía del pacto que todavía estaba activa en ese objeto. San la muerte no se quería ir de esa habitación porque todavía no había terminado de absorber lo que el hombre le entregó. Yo busqué filtraciones de gas para explicar el mareo, busqué alguna explicación química para la momificación rápida, hablé con los peritos sobre el efecto de la deshidratación súbita en ambientes cerrados, pero ninguno me pudo explicar por qué el reloj de pared del tipo se clavó en la misma hora, el mismo minuto y el mismo segundo en que el médico declaró el fallecimiento oficial. Las 3:33 de la mañana. La mitad del tiempo del hombre, Ariel. La hora del umbral donde los pactos se sellan con sangre. Ese hombre no murió por causas naturales, se lo llevaron cuando se le acabó el crédito. Jajaja, bueno, sigo prefiriendo pensar en una falla multiorgánica y una coincidencia estadística con el reloj para poder dormir tranquilo, pero te confieso que esa noche volví a casa por Libertador a paso de tortuga. Sentía que el lado oscuro de esa talla me venía siguiendo en el espejo retrovisor. No es la muerte lo que asusta, Malena, es la soledad absoluta en la que terminan estos devotos cuando el santo decide que ya es hora de cobrar la última cuota. Pero esa soledad no es algo de ahora, Ariel. Todo este misticismo oscuro que vemos hoy en las cárceles o en los PH de San Fernando tiene una raíz que es puramente política y social. Año 1767, Carlos III firma la expulsión de los jesuitas. Imagínate el caos en el litoral. Miles de guaraníes que habían sido evangelizados se quedan sin guía, en un limbo espiritual absoluto. Exactamente. Ahí es donde ocurre la alquimia. Los tipos agarran la iconografía de la parca europea, esa imagen de la muerte con la guadaña que traían los curas en los grabados de la danza macabre, y la fusionan con el concepto del payé. Es un sincretismo de supervivencia. Pero la leyenda del monje es lo que le da el toque de terror psicológico que persiste hasta hoy. El monje que cuidaba a los leprosos, el que fue condenado por brujería por la misma iglesia a la que servía. Eso no es solo un cuento, Ariel, es la representación de la traición y el sacrificio. Pero escucha la versión que circula en los archivos históricos de Corrientes sobre ese supuesto monje. Dicen que lo encerraron en una celda mínima, sin agua ni comida. Los carceleros esperaban encontrar un cadáver podrido a la semana por el calor insoportable de la zona. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, y cuando finalmente abrieron la puerta para sacar los restos, el tipo no estaba tirado en el suelo. Estaba de pie, Ariel. Ya lo sé. Es la imagen más potente de todo el culto. Estaba de pie, reducido a una estructura de huesos y piel seca, sosteniendo una guadaña que él mismo había fabricado con los restos de madera de su catre. La leyenda dice que levantó un dedo esquelético, señaló al guardia que abrió la puerta y el tipo cayó muerto de un infarto ahí mismo. En ese segundo, el monje dejó de ser hombre para transformarse en el señor de la buena muerte. Para un sociólogo, es el mito del oprimido tomando el poder final. Para mí, es la forma en que los marginados construyen un escudo cuando el sistema los abandona. Vos lo ves como un escudo simbólico, pero para el que talla la imagen en palo santo o en hueso de un fallecido en circunstancias violentas, es una invocación real. No es una metáfora de la justicia, es la entidad misma que viene a cobrar lo que se le debe. Pero Malena, pensá en el pragmatismo de la época. Usaban plomo de balas o falanges humanas porque eran los materiales que tenían a mano en las fronteras, en las guerras civiles, en los lazaretos. No había mármol de Carrara en el Chaco de 1780. El material cargado de muerte es lo que le da el valor de cambio en ese mercado de la fe.
El señor de la escala es la jerarquía de las almas que se quedaron sin lugar en el cielo oficial. Es que San la Muerte es el abuelo. Es el que está antes y el que va a estar después de todos nosotros. Por eso esa talla de hueso que se insertan bajo la piel es tan pesada. Es como si el devoto le dijera al universo que ya está muerto, que ya es parte de la tierra, entonces la muerte ya no tiene por qué venir a buscarlo. Es un truco metafísico para engañar al destino. Es un blindaje psicológico, Malena. Si vos crees que ya sos un esqueleto caminando, no le tenés miedo a una bala. Por eso se vuelven tan temerarios en los tiroteos. La historia del monje de pie en la celda es el manual de instrucciones para el que ya no tiene nada que perder. El problema es cuando esa fe se sale de los carriles y el devoto empieza a creer que es el dueño de la guadaña. Nadie es dueño de la guadaña, Ariel. Solo somos sus inquilinos por un ratito. Y lo que pasó en ese penal de Corrientes o en el quirófano con el doctor Espinosa son solo recordatorios de que el pasado no se queda quieto en los libros de historia. Sigue caminando entre nosotros, con ese olor a tabaco rancio y ese frío que te cala los huesos. Puede ser, pero lo que viene ahora en el dossier es lo que realmente me inquieta, porque pasa de la leyenda colonial a los laboratorios de criminalística modernos. Vamos a ver cómo esta entidad se mudó del monte correntino al asfalto de Buenos Aires. Escúchame bien esto, Malena, porque es el punto exacto donde hasta a mí se me erizan los pelos de los brazos y me dan ganas de apagar todo e irme a casa por Panamericana sin mirar el espejo. Año 2000-1900, un departamento en la calle Paso, pleno 11. Un allanamiento de la Federal por una causa de narcotráfico pesado, de esos que salen en todos los noticieros. 11 es una zona muy cargada, Ariel. Ahí las energías de San la Muerte circulan como si fuera el monte correntino pero entre el asfalto y el ruido. Entraron los peritos de la científica. Encontraron lo de siempre, pero en el dormitorio del fondo, detrás de una doble pared, había un armario de madera oscura con un candado de cadena gruesa. Cuando lo cortaron con la cizalla, no encontraron ni mercancía ni armas. Había un nicho tapizado en terciopelo rojo que parecía podrido, y en el centro, una figura del santito de unos 20 centímetros. Pero no estaba tallada en una sola pieza, Malena. Estaba compuesta por fragmentos de distintos cuerpos, como un rompecabezas macabro de hueso humano unido con cera negra y pelo. Eso no es un amuleto, eso es un fetiche de poder extremo. Es un egregor materializado con la intención de que la muerte habite el departamento. El perito principal, un tipo con 20 años de morgue y escenas del crimen encima, un tipo frío como un témpano, lo quiso levantar para meterlo en la bolsa de evidencias. Dice el acta oficial que apenas sus guantes de látex tocaron la cera negra, el silencio del departamento se rompió por un sonido de succión, como si el aire se estuviera escapando de una habitación al vacío. En ese segundo, las linternas de todos los oficiales empezaron a parpadear y la temperatura, que era el infierno habitual de febrero en Cava con 38 grados, bajó tanto que los tipos empezaron a ver su propio aliento. Los cristales de las ventanas de la habitación se rajaron por el choque térmico, Malena. Se rajaron hacia adentro. El santo no quería que lo tocaran, Ariel. Estaba reclamando su propiedad, su territorio sagrado en medio de esa inmundicia. El perito soltó la figura de golpe porque juró que el frío le quemaba los dedos a través del látex, como si hubiera agarrado nitrógeno líquido. Cuando la estatuilla de hueso y cera cayó sobre la alfombra, no hizo un ruido seco. Se escuchó un clac metálico pesadísimo, como si hubieran tirado un yunque de hierro al suelo. Y de la nada, sin que hubiera nadie fumando en un radio de 10 metros, el ambiente se llenó de un humo de tabaco rancio tan denso que los tipos no podían verse las manos. El oficial que estaba en la puerta del dormitorio dice que vio una sombra proyectada por las linternas en la pared opuesta, una sombra que medía más de 2 metros y que sostenía una guadaña real que raspaba el techo del departamento. Es la manifestación física de la entidad de umbral. Ya no era un pedazo de hueso, era el abuelo presentándose ante los que invadieron su altar. Los tipos salieron corriendo del departamento, Malena. Bajaron los 4 pisos por la escalera porque el ascensor se trabó en el momento exacto de la huida. Cuando volvieron con refuerzos, luces de emergencia y un equipo de bomberos 10 minutos después, el armario estaba vacío. No estaba la figura, no estaba el terciopelo rojo, ni siquiera estaba la marca de la cera negra en la alfombra. Nada. Como si nunca hubiera existido. Se fue con el dueño o se mudó a un rincón más oscuro. ¿Y el perito? No me digas que salió limpio de esa. Ahí es donde entra la parte clínica que me hace tartamudear. El tipo llegó a su casa esa noche y se dio cuenta de que su mano izquierda, la que usó para intentar levantar el santo, se le había puesto blanca, totalmente sin circulación y fría como el mármol de una morgue. Lo llevaron de urgencia al Churruca. Los cirujanos vasculares le hicieron de todo, Doppler, arteriografía, lo que se te ocurra.
No había obstrucción, no había daño nervioso, pero la mano no recuperaba el calor ni el pulso. Era una mano muerta pegada a un cuerpo vivo. Se la marcó, Ariel. San la Muerte se cobró el atrevimiento de querer encarcelarlo en una bolsa de plástico. Le llevó la vida de la mano para recordarle quién es el que manda en el paso final. El tipo tuvo que retirarse de la fuerza. Hoy vive solo en un pueblito de Formosa, dicen que se volvió el devoto más fiel del santito, que tiene un altar de oro y plata para compensar lo que hizo. Su mano izquierda quedó seca, momificada igual que el cadáver de San Fernando que te conté antes. Yo trato de buscarle la vuelta con un espasmo vascular severo por estrés, o una alucinación por algún gas químico que hubiera en el armario, pero cuando ves las fotos de los peritajes posteriores, con los vidrios del departamento estallados por el frío en pleno verano, ahí es donde mi escepticismo se queda en silencio. Es que no hay explicación química para el frío del alma, Ariel. Ese hombre tocó el lado oscuro y el lado oscuro le devolvió el toque para siempre. Lo que me genera una angustia absoluta es pensar cuántos de esos altares hay ahora mismo en esta ciudad, escondidos en armarios, esperando que alguien cometa el error de tocarlos sin permiso. Hay miles, Malena. Y lo peor es que cada vez son más los que creen que pueden pactar con esa fuerza y salir ilesos, sin entender que el abuelo es un santo cobrador que nunca, pero nunca, deja una cuenta pendiente. Es el terror de saber que invitaste a la muerte a cenar y ella ya se sentó a la mesa, y no piensa irse sin el postre, que sos vos. Bueno, después de este caso de 11, el dossier se pone todavía más técnico con el tema de la justicia transmutada, y creo que es momento de hablar de por qué este culto está creciendo tanto en los lugares donde la ley parece haber tirado la toalla. Es que ese es el punto de no retorno, Malena, la cuenta que siempre llega al final de la noche cuando la ley ya no tiene jurisdicción. Porque después de repasar lo que pasó en 11, en Corrientes y en Goya, lo que nos queda para analizar no es un misterio de película, sino una consecuencia humana devastadora que yo llamo el silencio del día después. En mi laburo como camillero en el San Pablo veo gente morir de mil formas, pero la soledad de los devotos de San la Muerte es algo que me genera un ruido distinto en la cabeza, una sensación de que el frío que describen no es solo ambiental. Es un aislamiento que se vuelve físico. La consecuencia más pesada de este lado oscuro no es la protección mágica que buscan, sino la amputación total de su vida social y afectiva. El tipo que se encamisa, el que se mete una falange de hueso bajo la piel, está construyendo un muro de plomo entre él y el resto de los vivos. Sus amigos se terminan alejando por miedo, su familia le tiene pánico a tocarle el hombro y el tipo se queda convencido de que su único aliado es ese pedazo de madera o de hueso. Es un proceso de deshumanización clínica, Malena. Valdemar lo describe perfecto en el dossier, el verdadero terror no es la calavera, sino el vacío que genera alrededor. Es un santo que se alimenta de la exclusión. El devoto termina solo con su santo, y a medida que el pacto avanza, las personas de carne y hueso se vuelven sombras molestas o irrelevantes. Y fíjate lo que pasa con los que quedan, porque esa es otra secuela que nadie ve en los informes policiales. Las familias que heredan esos altares cargados de deudas espirituales y promesas que ya nadie puede cumplir. He visto gente llegar al sanatorio llorando no por la pérdida del abuelo, sino porque no saben qué hacer con la estatuilla que quedó en la mesa de luz. Tienen miedo de tirarla, miedo de guardarla, miedo de que el cobrador se dé cuenta de que el titular del contrato ya no está y venga por ellos. Jajaja, parece de locos, pero esa gente vive en un estado de alerta permanente por un objeto de 15 centímetros. Eso genera un trauma que se pasa de generación en generación, una herencia de sombras que la ciencia todavía no sabe cómo etiquetar fuera de la sugestión colectiva o la disonancia cognitiva. El tipo muere, pero el miedo se queda a vivir en la casa, en ese olor a tabaco rancio que se pega a las cortinas y en ese zumbido que mencionabas hoy y que los que quedan interpretan como una amenaza constante que les pisa los talones. No hay cierre de duelo cuando pensás que el muerto dejó una deuda pendiente con la parca. Para mí, como alguien que busca siempre el lado lógico de las cosas, la mayor consecuencia es la entrega total de la voluntad. El creyente deja de ser el dueño de su vida para volverse un administrativo de sus propios miedos. Cada decisión está filtrada por lo que el santito pueda cobrar o reclamar. Es una esclavitud mística que termina siempre en el mismo escenario, una habitación fría en San Fernando o en 11, un reloj de pared clavado en una hora imposible y una soledad absoluta que ni el whisky más caro puede tapar. Al final, el lado oscuro es una lección de pérdida. El hombre intenta controlar a la muerte con un fetiche y termina siendo el fetiche de la muerte. No hay ganancia real en ese pacto, hay una tregua temporal con un interés que no podés pagar ni con toda la plata del mundo. El silencio del que hablo es el cierre de la narrativa histórica. Es cuando ya no hay más pedidos, ni velas rojas, ni ofrendas de sangre. Solo queda el objeto de hueso, frío y poroso, mirando una silla vacía en la oscuridad.
Eso es lo que me llevo de este bloque mientras el calor de Belgrano nos sigue pegando en la nuca, Malena. Que la muerte no necesita que la invites para llegar, pero cuando le abrís la puerta y le das un lugar en tu altar, ella se asegura de que cuando se retire, no quede ni el rastro de quien fuiste antes de conocerla. El verdadero lado oscuro es que, al final del camino, el santo se queda con todo y vos te quedás sin nada, ni siquiera con tu propia historia. Es que lo que vos llamás deshumanización clínica, para mí es una entrega mística que va más allá de tu lógica de hospital, Ariel. No es que el tipo se queda solo porque quiere, es que el compromiso con una entidad de ese peso no te deja espacio para la frivolidad de un asado el domingo. ¿Frivolidad? Malena, déjate de joder, estamos hablando de gente que se arranca de la sociedad por una estatuilla de hueso. No es entrega, es un trastorno de aislamiento potenciado por un folclore que te dice que si no sos un ermitaño del tabaco, el santito te va a quebrar las piernas. No seas irónico. El dossier es claro con el tema del tulpa colectivo. Son siglos de fe, de miedo y de sacrificios alimentando una forma de pensamiento que cobró vida propia. Ese egregor ya no necesita que vos creas en él para existir, Ariel. Tiene autonomía. Eso del tulpa es el comodín de los que no quieren aceptar que el cerebro humano es una máquina de inventar patrones donde no hay nada. Es más fácil creer en una entidad amoral que aceptar que somos nosotros los que proyectamos nuestra violencia y nuestra necesidad de justicia en un pedazo de plomo fundido. Pero Ariel, el caso del cirujano Espinosa no lo explicás con proyecciones. El tipo intentó cortar piel y el bisturí se le rompió en la mano. ¿Me vas a decir que el acero de grado médico también tiene su gestión colectiva? Jajaja, lo del bisturí es impresionante, no te lo niego. Pero te lo dije antes, la fibrosis encapsulada puede ser tan dura como el marfil. Es biología defensiva. El cuerpo es una máquina increíble cuando se trata de protegerse de un objeto extraño que tenés metido hace 10 años al lado del corazón. Qué casualidad que esa biología defensiva siempre se activa con el santito y no con un piercing mal curado. Hay una transgresión de la materia ahí. Es como si el objeto alterara la densidad de la realidad alrededor del portador. Por eso el frío, Ariel. Por eso esos 10 grados menos en medio de este horno que es Belgrano hoy. El frío es infrasonido. Está estudiadísimo. Ciertas frecuencias bajas que nosotros no escuchamos pero que el cuerpo percibe como una amenaza inminente, lo que dispara la piloerección y la vasoconstricción. Te sentís frío porque tu cuerpo cree que se tiene que defender de un depredador invisible. Es pura evolución, no es un fantasma pidiendo whisky. Sos increíble, de verdad. Tenés una etiqueta técnica para cada milagro y para cada tragedia. Pero la moralidad de San la Muerte es lo que realmente debería preocuparte desde tu visión de camillero. No es un santo que te pide ser bueno, es una ley física. Si invocás a la muerte para dañar, el equilibrio se tiene que restablecer. Es como la gravedad, no le importa si sos una buena persona antes de tirarte de un 10º piso. Ese es justamente mi punto, Malena. Es una estructura de pensamiento que valida lo peor del ser humano bajo la excusa de una ley natural. Es el escudo perfecto para el que no quiere hacerse cargo de sus actos. El lado oscuro no está en el hueso, está en la psique del que decide que un pacto de sangre vale más que la vida de su vecino. O quizás es la única justicia que les queda a los que el sistema escupió hace rato. El abuelo no discrimina, Ariel. Recibe al preso, al narco, al cirujano y al que limpia la calle por igual. El precio es el mismo para todos. Y ese aislamiento que vos ves como una patología, yo lo veo como el precio de la verdadera protección. Es un precio carísimo, Malena. Terminar como ese viejo de San Fernando, momificado en vida frente a una pared de velas humeantes, no me parece un acto de fe, me parece una derrota total del espíritu humano. ¿Y quién sos vos para decir que es una derrota? Quizás ese hombre encontró en ese último pacto la paz que el mundo exterior nunca le dio. El silencio del que hablabas no es vacío, es la presencia final de la única que no te abandona cuando ya no tenés nada. Jajaja, te pones poética con lo macabro y me das escalofríos, che. Pero bueno, la realidad es que ese silencio también tiene un registro en las actas policiales y en los laboratorios de criminalística. Y lo que descubrieron en las tallas de resina envejecida con te me da la razón, el mercado de la fe es el primer eslabón de este lado oscuro. El mercado puede ser falso, pero la entidad es real. Podés tallar un San la Muerte en un jabón blanco si querés, pero si la intención y el pacto están ahí, la fuerza va a bajar igual. No importa el material, importa el umbral que estás abriendo. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando ese umbral se abre en serio, porque lo que nos queda en el dossier sobre los fenómenos poltergeist en los altares abandonados tiene datos que no se arreglan con un poco de colágeno o infrasonidos. Es que ahí ya no hay portador, Ariel. Ahí queda la energía pura,
reclamando lo que quedó pendiente. Y eso, querido escéptico, no hay ciencia que lo pueda frenar. Pero Malena, si el material es falso, la conexión es falsa. Es como querer cargar un celular con un cable de hilo, no hay flujo, es pura sugestión del tipo que cree que por tener un pedazo de plástico con forma de calavera va a zafar de un balazo en un pasillo de la villa. Es que vos medís todo con voltios y amperios, Ariel, pero la fe no funciona como un circuito eléctrico de los que revisás en el sanatorio. Es una intención. Si 1000 personas creen que ese pedazo de jabón tallado es el señor de la escala, esas 1000 voluntades terminan abriendo una grieta en la realidad. El objeto es solo la llave, no importa si es de oro o de resina barata comprada en un puesto de 11. Ahí es donde nos chocamos de frente y no hay airbag que valga. Para vos la verdad es maleable, se construye con el deseo o el miedo de la gente. Para mí la verdad es lo que queda cuando dejas de creer. Si el pibe del penal de Corrientes se moría igual aunque tuviera 10 estatuillas de hueso humano en la celda, es porque la biología manda. No podés negociar con la ley de la gravedad ni con una hemorragia masiva por más que le prendas fuego a un bosque de velas rojas. Pero justamente, Ariel, la medicina no pudo explicar por qué ese pibe no se desangraba hasta que le sacaron el encamisado del pecho. Eso no es una verdad para vos. O es una verdad que elegís ignorar porque no entra en tu librito de anatomía del San Pablo. El doctor Espinosa vio cómo se rompía el acero, no se lo contó un primo borracho. Es una anomalía, Malena, y la ciencia está llena de cosas que todavía no entendemos del todo, pero eso no las hace sobrenaturales automáticamente. Decir es un milagro o es la muerte es el camino fácil, es tirar la toalla intelectualmente porque te da paja investigar la resistencia del colágeno ante una fibrosis extrema. Es como los que dicen que el frío en los altares es la entidad. No, che, es un fenómeno térmico que todavía no medimos bien por falta de equipos en esas posilgas. Tu arrogancia racional me agota a veces, Ariel. Esa idea de que el ser humano tiene que entenderlo todo y ponerle una etiqueta en latín para que sea real es de un egocentrismo insoportable. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que somos invitados en un mundo que tiene reglas que no nos pidieron permiso para existir? El santito estaba en el monte mucho antes que la Facultad de Medicina y va a seguir estando cuando tus laboratorios sean escombro. No es arrogancia, es honestidad. Prefiero decir no sea inventarme un abuelo con guadaña que me cobra el whisky con la vida de un ser querido si me olvido de prenderle un pucho. Lo que pasa es que la fe es cómoda, Malena. Te da una narrativa, te hace sentir que si cumplís con el rito tenés una pizca de control sobre la parca. La ciencia es mucho más cruel porque te dice que estás solo frente al azar y a un conductor que se quedó dormido en la Gran Paz. No es azar. Es equilibrio. Lo que vos llamás azar, yo lo llamo justicia moral. Vos ves un tipo que muere en un choque y decís mala suerte. Yo veo a un tipo que pidió protección para salir a robar y no pagó la cuota de sangre que prometió. ¿Cuál de las dos visiones es más útil para sobrevivir en este horno que es Buenos Aires hoy? La tuya te deja vacío, la mía te da una ley a la que aferrarte. Tu visión genera una sociedad basada en el terror y el aislamiento, Malena. El dossier de Valdemar lo dice claro, el devoto se termina quedando solo, paranoico, escuchando zumbidos que no existen. ¿Esa es tu verdad? ¿Una vida de sombras y sospechas porque crees que el abuelo te está midiendo desde el rincón del placard? Es una patología social, no una justicia. La verdad no tiene por qué ser linda ni sociable, Ariel. A veces la verdad es un rincón oscuro, un olor a flores podridas y un frío que te cala los huesos para recordarte que tu tiempo se acaba. Vos querés una verdad que se pueda estacionar en una cochera de Belgrano y que no te cobre multa. Pero la realidad del encamisado, la de la falange humana unida con cera negra, esa verdad te arranca la piel sin pedirte permiso. Bueno, esa es la diferencia fundamental entre nosotros. Yo quiero una verdad que nos libere del miedo, vos defendés una que nos encadena a un pacto del siglo XVIII por puro pavor a la incertidumbre. Me parece que estamos en un punto donde la lógica y la sensitividad no se van a poner de acuerdo ni aunque bajemos 20 grados la temperatura del estudio de un saque. Es que no se trata de ponerse de acuerdo, se trata de aceptar que hay un lado oscuro que no necesita tu aprobación científica para llevarse a alguien a las 3:33 de la mañana. Tu bisturí se va a seguir rompiendo, Ariel, mientras sigas creyendo que la carne es solo carne y que el hueso no tiene memoria. Jajaja, bueno, me voy a asegurar de pedir bisturís alemanes para la próxima guardia entonces. Pero hablando en serio, este choque entre lo que podemos probar con un Doppler y lo que sentimos que nos respira en la nuca cuando caminamos por 11 es el corazón de San la Muerte. Es un santo que prospera en esa grieta, donde la razón se queda muda y la fe se vuelve una soga al cuello. Exacto. Y esa grieta es cada vez más profunda en una ciudad que ya no cree en nada pero le tiene pánico a todo lo que no puede comprar con tarjeta.
El abuelo se relame con ese miedo, Ariel, porque sabe que al final de la noche, todos terminamos buscando su guadaña para que nos defienda de lo que nosotros mismos creamos. Pero ¿sabes qué, Malena? Me dejaste pensando con lo del cirujano Espinosa. Hay un punto donde mi lógica de camillero se queda sin nafta y tengo que darte una pequeña tregua. Estás admitiendo una duda, Ariel Torres. El hombre de la ciencia está flaqueando ante el santito justo cuando el calor más aprieta. No sé si flaqueando, pero lo que me hace ruido es la precisión quirúrgica de esos casos. El sargento con el tobillo amputado justo donde la guadaña marcó la estatuilla, o el perito de 11 con la mano muerta después de tocar la cera negra. Si fuera solo sugestión, el cuerpo tendría que fallar de forma más errática, más general, como un ataque de pánico que te nubla todo. Es que el santito es específico, Ariel. No es un caos psicológico, es una sentencia que se ejecuta con la frialdad de una guadaña. Exacto, y ahí es donde te doy la derecha. Hay una arquitectura en ese miedo que me resulta demasiado perfecta para ser solo un invento de un cerebro bajo presión. Si lo miras con frialdad, funciona con una coherencia interna que me descoloca. No puedo explicar con física de secundaria por qué el frío se ensaña exactamente con la extremidad que cometió la profanación. Es una duda razonable, Malena. Bueno, y yo también tengo que bajarte un poco el precio a mi misticismo, para que veas que no soy una fanática ciega que ignora la realidad de la calle. Entiendo tu punto sobre la marginalidad y la sociología del abandono absoluto. Mira vos, Malena Duarte admitiendo que hay un componente humano y terrenal detrás del abuelo. Eso sí que es un evento inexplicable. Ja ja ja, un poco sí. A veces me pregunto si no es el mismo vacío del Estado y de la Iglesia el que termina dándole forma a la entidad. En un lugar donde la policía no entra y el médico llega tarde, necesitas que algo, aunque sea una talla de hueso de muerto, ponga una regla clara. El santo cobrador es la única ley que no se puede coimear en el monte o en el pabellón. Es un contrato social extremo para gente que ya no tiene contrato con nadie. Es que el mercado de la fe, eso de vender hueso de vaca por falange de niño que mencionábamos antes, es lo que permite que el mito tenga piernas para caminar por la ciudad. Sin ese fraude humano y esa necesidad de control en medio del caos, quizás la entidad no tendría tantos cables por donde bajar a nuestra realidad cotidiana. Es un círculo vicioso, Ariel. El fraude crea la masa crítica de miedo y esa creencia colectiva, ese egregor del que habla el dossier, termina generando los casos que a vos te dejan recalculando en la Panamericana. Es una simbiosis macabra. Yo concedo que hay anomalías físicas, como lo del frío de San Fernando o la resistencia de la piel de ese pibe en Goya, que mi manual de anatomía del San Pablo no puede explicar. Hay algo que se escapa por la tangente de lo racional y me hace sentir un aprendiz. Y yo concedo que mucha de la oscuridad que rodea a San la Muerte es el reflejo de nuestra propia miseria social, de esa necesidad de justicia rápida y violenta cuando el mundo te da la espalda. No todo es un espíritu del siglo XVIII, a veces es solo el hombre tratando de no estar tan solo en el barro del abandono. La duda es lo más honesto que tenemos hoy entre tanto vapor y humedad acá en Belgrano, Malena. Sentir ese zumbido de vez en cuando nos mantiene despiertos, aunque nos saque el sueño. Es que la duda es el primer paso para entender que no somos los dueños de la verdad absoluta, ni vos con tu bisturí ni yo con mis libros de filosofía. Te juro que lo siento, Malena. Cada vez que entro a una habitación cargada de tabaco rancio y veo una de esas figuras de hueso, el aire me pesa como si fuera mercurio. No sé si es el santito o mi propia cabeza jugándome sucio por el cansancio, pero la duda está ahí, instalada como un encamisado que no me puedo arrancar. Bienvenido al umbral, Ariel. Ahora que los dos bajamos la guardia, el lado oscuro de San la Muerte se siente un poco más real, ¿no? Demasiado real. Y lo que queda del dossier de Valdemar nos va a meter en un terreno donde la duda se puede transformar en algo mucho más pesado y definitivo. Es que ese es el punto final de todo esto, Ariel. La duda no es un error del sistema, es la única respuesta honesta frente a algo que nos supera. Nos fascina San la Muerte porque es el único espejo que no nos miente. En un mundo donde todo se puede transar o caretear, el santito te dice que el precio es tu palabra o tu vida. Eso es terrorífico y fascinante al mismo tiempo, ¿no te parece? Es una búsqueda de justicia absoluta en un entorno donde la ley brilla por su ausencia, eso te lo tomo. Pero fíjate el costo humano, Malena. Lo que más me queda de esta reflexión final es esa soledad de la que hablaba Valdemar. El tipo que se encamisa, el que se mete un pedazo de hueso bajo la piel, está construyendo un muro de plomo entre él y el resto de los vivos. Buscamos un blindaje contra el azar y terminamos construyendo nuestra propia cárcel de cera negra. Pero es una cárcel con sentido, Ariel. El miedo a ser invisibles es mucho más fuerte que el miedo a la muerte. Por eso la gente talla estas imágenes,
Por eso buscan que tengan hueso de alguien que sufrió. Es una forma de decir que su propio dolor no es en vano, que hay una entidad amoral que lo registra todo. Nos atrae el lado oscuro porque es el único que nos reconoce cuando el sistema nos escupe. Jajaja, me dejas pensando mientras miro por la ventana hacia la avenida Cabildo. Todo ese movimiento, la gente corriendo para no perder el bondi, los autos trabados en el semáforo, todos parecen tener su propio santito invisible para sobrevivir a la noche porteña. El verdadero lado oscuro es aceptar que esa protección tiene un dueño y que tarde o temprano pasa a cobrar la cuota. Como el viejo de San Fernando que ofreció su tiempo porque ya no tenía nada más en la heladera. Y que no hay tarjeta de crédito que valga para esa deuda. Me voy de acá con una sensación de pesadez en el pecho, Ariel. Pensar en esa sombra de 2 metros raspando el techo en el departamento de 11 me hace sentir que este estudio es una burbuja muy chiquita y frágil frente a lo que hay afuera, caminando entre nosotros. El estudio es seguro, Malena, quédate tranquila que acá el único peligro es que se acabe el café. Lo que no es seguro es el camino de vuelta. Yo ahora tengo que subirme al auto y cruzar toda la General Paz con este calor de febrero que no te deja respirar. Te juro que voy a ir mirando el espejo retrovisor más de una vez antes de llegar a Martínez. Yo tengo que combinar el bondi con el subte y a esta hora las estaciones son un sauna. Ojalá no sienta ningún zumbido en el túnel, porque hoy estoy con la sensibilidad a flor de piel después de todo lo que leímos. Esa idea de que el hueso tiene memoria me va a quedar rebotando en la cabeza todo el viaje. No va a haber ningún zumbido, es solo el ruido de las formaciones viejas, metételo en la cabeza. Pero bueno, nos fascinamos con este caso porque nos recuerda que estamos vivos, aunque sea por el susto que nos pegamos. El abuelo se queda ahí, cerrando el dossier de Valdemar, y nosotros volvemos a la realidad de los baches y el tránsito. ¿Se queda en el papel, Ariel? No sé, che. Me parece que después de hablar 3 horas sobre pactos y guadañas, algo de ese olor a tabaco rancio y flores marchitas nos lo llevamos pegado en la piel. Es una presencia que no se va así nomás. Jajaja, deja de asustarme que tengo que manejar por Panamericana y ya bastante tengo con los camiones. Vamos cerrando que el aire acondicionado ya no da abasto y la noche de Belgrano nos está esperando afuera. Mañana será otro día de lógica y ciencia, espero. Ojalá que sí. Suerte con el tránsito, Ariel. Que el señor de la escala te deje el camino libre, aunque sea por esta noche. Prefiero que me lo deje libre el semáforo de Cabildo, pero gracias igual por el deseo. Nos vemos la próxima, Malena. Buen viaje a San Cristóbal. Nos vemos, Ariel. Cuídate. Jajaja, bueno, después de tanto hueso y cera negra, me toca enfrentar la verdadera pesadilla de la noche que no es el santito, sino sacar el auto de la cochera acá en Belgrano y encarar la General Paz. No te quejes, Ariel, que a mí me espera el subte de con este calor de febrero y la combinación de bondis para llegar a San Cristóbal. Estoy rogando que el túnel no tenga ese zumbido del que hablamos, porque hoy me voy con la cabeza a 1000. Es que el verdadero lado oscuro de este episodio es el tránsito de Buenos Aires a las 10 de la noche, Malena. Pero bueno, fuera de broma, espero que los que estuvieron del otro lado hayan disfrutado este viaje por el litoral y los pasillos de 11 tanto como nosotros. Ojalá que no solo lo hayan disfrutado, sino que se hayan quedado pensando en lo que tienen guardado en los rincones de sus casas. Che, si les gustó este dossier de Valdemar, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando subamos el próximo archivo clasificado. Es fundamental eso, dejen su me gusta y comenten si alguna vez vieron un altar de San la Muerte o si sintieron ese olor a tabaco rancio donde no debería haber nadie fumando. Leemos todo y nos sirve para seguir armando este debate entre la ciencia y lo inexplicable. Compartan el vídeo con ese amigo que se hace el escéptico como Ariel pero después no se anima a caminar por un cementerio de noche. Como saben, hacemos esto por amor al debate y a la comunidad, no cobramos un peso, así que el apoyo de ustedes es nuestra única ofrenda. Jajaja, ¿qué comercial te mandaste, Malena? Muy bien. Pero tiene razón, la comunidad es la que mantiene vivo este espacio. Yo me voy yendo antes de que me cierren la cochera, que hoy ya tuve suficiente con la sombra de 2 metros raspando el techo del departamento de 11. Yo también me mando para la estación, ojalá que el calor me deje dormir y no termine escuchando golpes de madera seca contra el piso de mi habitación. No vas a escuchar nada, Malena, poné el ventilador al máximo y deja de pensar en tulpas y egregores por hoy. Chao a todos, gracias por acompañarnos una noche más en este rincón de lo desconocido. Chao, gente, cuiden sus palabras y sus promesas, que el abuelo siempre está escuchando en algún rincón. Y como decimos siempre al cerrar estos archivos. Duerman, si pueden.